Shalom Ubrajot y Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga y les guarde en el nombre y méritos de nuestro Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Tengan un bendecido día en este séptimo Shabbat de la cuenta del Omer, que corresponde al día 11 del tercer mes, el mes de Sivan, que es el día 7 de junio del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del cuarto libro de la Torá, el libro de Bamidbar, también conocido como Números. Y esta semana estudiamos la parashá número 35, que tiene por nombre Nasó, que significa levanta. Y vamos a estudiar las últimas dos aliyot, la sexta y la séptima aliyá de esta parashá, las cuales vamos a resumir, ya que presentan en gran manera la misma información. Y con la sexta aliyá y la séptima aliyá de esta parashá las encontramos en el Sefer Bamidbar, el libro de Números, desde el capítulo 7, verso 30 hasta el verso 89. Y acompáñenme a hacer la bendición. Sin embargo, voy a leer desde el verso 78 hasta el verso 89. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Jairá, hijo de Enán, su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2.400 siclos, al siclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llena de incienso, de 10 siclos cada cuchara, al siclo del santuario. Todo el oro de las cucharas, 120 siclos. Todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 carneros, 12 de los corderos de un año como su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos, y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moshe en el Mishkan, en la carpa de reunión, para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubín, y hablaba con él. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayo lang nata betocheinu, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén y amén. Amada familia, Shabbat Shalom para todos y feliz día de preparación igualmente para la gran fiesta de Shavuot. Nos encontramos hoy igualmente culminando la lectura de una de las secciones más largas de la Torah, la dedicación del altar a través de las ofrendas de los príncipes de Israel. Y en esta sexta y séptima aliyá de la parashá Nasó, leemos la lista de las ofrendas presentadas por los líderes de las tribus desde el 4º día hasta el 12º. Y culminamos con un resumen numérico de todo lo ofrecido, junto con un pasaje extraordinario que cierra este capítulo, que dice: y hablaba con él, refiriéndose a Moshe y su comunicación con el Todopoderoso desde el propiciatorio. Y aunque a primera vista estos pasajes pueden parecer repetitivos y también técnicos, nos enseñan lecciones profundas de unidad, de compromiso, de santidad y estructura y comunión con el Creador. Igualmente ciertos comentarios que ya hemos hecho en la quinta aliyá. Pero aquí vemos la santidad de lo repetido. Puede que, por ejemplo, para un lector moderno, leer una y otra vez las mismas ofrendas de cada príncipe parezca innecesario. ¿Por qué la Torá, que no derrocha palabras, repite 12 veces exactamente la misma línea de objetos y animales?
La respuesta la encontramos en la naturaleza misma de la santidad. La santidad no está en lo novedoso, sino en la obediencia y la fidelidad. Vivimos en una época que idolatra la originalidad, lo llamativo, lo que rompe el patrón, pero la espiritualidad bíblica se basa en la constancia, la obediencia, la repetición con reverencia y conciencia. Cada día que uno de los líderes se presentaba, no ofrecía algo nuevo, sino que renovaba lo eterno. No era simplemente repetir por repetir, sino consagrar cada día una tribu más al servicio del altar, como si dijeran: hoy nosotros tomamos responsabilidad por nuestra parte en la nación. Y esto es clave. También en nuestra vida diaria, a veces sentimos que orar todos los días, estudiar la Torá semana tras semana o guardar los mismos mandamientos en cada ciclo es una rutina. Pero esa repetición, cuando se hace con kavaná, con intención, con reverencia, es donde radica el poder de la fidelidad. No debemos despreciar lo repetido. En la repetición, con corazón sincero, se forma el carácter de los redimidos. Notemos que al final de la lectura, la Torá hace un resumen colectivo de todas las ofrendas: 12 platos, 12 jarros, 12 cucharas, 12 becerros, 12 carneros y así sucesivamente. Y este resumen no es un dato técnico, es una afirmación poderosa. El altar no pertenecía a una sola tribu ni a una élite espiritual. No era el altar de los levitas únicamente, ni de los descendientes de Aarón, ni de los más espirituales o sabios. Era un altar consagrado por todo Israel, tribu por tribu, día por día. Y esto nos enseña que la vida espiritual no es un asunto privado, no es un camino solitario. El altar del servicio, del sacrificio, del compromiso debe ser sostenido por toda la comunidad. Repito, por toda la comunidad. Todos tenemos un rol que cumplir. Todos debemos poner nuestra porción en la obra del reino. Y aquí está la clave. El orden de las ofrendas no fue aleatorio. Fue dirigido por Elohim. Cada tribu tenía su día, su momento, su turno. No todos debían correr al altar a la vez. Este principio de orden divino enseña que en el reino de Elohim no hay competencia, sino armonía, respeto por los tiempos y llamados de cada quien. Esta ceremonia de dedicación anticipa el acto de consagración más sublime, la entrega de la vida del Cordero sin mancha, nuestro Mesías Yeshua, quien también fue ofrecido en Jerusalén, pero no en un altar, sino en una estaca de madera, por el pecado y la redención de todo Israel y de quienes se injertan en él. Cada becerro, cada carnero, cada cuchara de incienso prefiguraba ese momento supremo. Por eso la Torá detalla con tanto esmero cada parte, porque en cada una hay un reflejo del sacrificio de aquel que vino a cumplir toda justicia. Como dice el autor del libro a los Hebreos, en Hebreos 9, 13 y 14, porque si la sangre de toros y machos cabríos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias? Y finalmente llegamos al último pasaje de esta aliyá de esta parashá, el cierre majestuoso de todo este largo proceso. Dice en Números Bamidbar 7:89, y cuando entraba Moshe en el Mishkan, en la carpa de reunión, para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, y hablaba con él. Y este pasaje es una joya escondida. Después de toda la organización de cada tribu participando de cada sacrificio presentado con exactitud, después de haber hecho todo como Elohim mandó, entonces se manifiesta la voz divina. ¿Cuántos anhelamos oír la voz de Adonai? ¿Cuántos buscamos revelación, guía y dirección? La Torá nos enseña que la voz del cielo no se manifiesta en desorden ni en la improvisación emocional, sino cuando se prepara el ambiente con obediencia, pureza, dedicación y respeto por el orden divino. Y no se escuchaba la voz en cualquier parte, sino desde el propiciatorio, desde el lugar donde se derramaba la sangre, entre los querubín, símbolo del trono celestial. Allí Elohim hablaba. Y este es un mensaje para nosotros. Si queremos oír su voz, debemos acercarnos al altar, no con palabras vacías, sino con corazones obedientes y vidas entregadas. Solo cuando la ofrenda está en el altar y el corazón está humillado, la presencia se manifiesta. Amada familia, estamos en el último Shabbat de la cuenta del Omer. Han pasado 49 días desde que comenzamos a contar, desde la resurrección del primogénito de entre los muertos, de Yeshua HaMashiach, y al culminar este Shabbat,
Llegamos a Shavuot, el día 50. No es coincidencia que esta parashá Nasó, que significa levanta, sea la última antes de recibir una vez más la Torá, y que encierre en sus secciones un profundo mensaje profético que atraviesa toda la historia de nuestro pueblo, hasta los días finales. ¿Cuál es el mensaje profético? Y vamos a crear un hilo en profético, simbólico, espiritual y profético de lo que ha sucedido y sucederá con Israel, con los justos de las naciones que se injertan al pueblo de Adonai. Lo primero es la purificación, la expulsión del campamento y la limpieza espiritual que conseguimos en esta parashá. En Bamidbar, capítulo 5, del 1 al 4, nos habla de sacar del campamento a los impuros. Y esta instrucción no es solo sanitaria. Primero, antes de ello, viene el conteo, el censo de los aptos, de los apartados. Por eso se llama esta parashá Nasó, levanta un censo de los hijos de Leví, de los consagrados, de los sacerdotes. Luego entramos acá a la parte de la purificación. Esta purificación es un reflejo profético de que la presencia de Elohim no habita donde hay impureza espiritual. Así fue con Israel en su historia. Impureza, idolatría, rebelión, lo llevaron al exilio. Pero Elohim prometió. ¿Qué prometió Elohim? Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Yeshua, nuestro Mesías, vino no solo a perdonar pecados con el poder del Padre, sino a purificar el corazón para que podamos ser nuevamente un campamento habitable. Dice en Matillahu capítulo 5 verso 8, bendecidos los limpios de corazón, porque ellos verán a Elohim. Luego pasamos a esa segunda etapa, restitución, que es la confesión, la restitución y justicia restauradora. En esta parashá vimos en Bamidbar capítulo 5 versos del 5 al 10, se nos instruye sobre la restitución cuando alguien ha cometido pecado. Y este principio es clave. El arrepentimiento no es solo un sentimiento, sino acción. Israel pecó y no bastaba con decir lo sentimos, era necesario restituir lo que se había robado, lo que se le había robado a nuestro Padre, lo que se le había maltratado, su honor, su santidad, su fidelidad, su nombre. Yeshua no anuló este principio, lo profundizó. Incluso a Zaqueo le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo dijo, si en algo he defraudado, devuelvo cuadruplicado. La restauración de Israel pasa por una restitución, volver al pacto, restaurar la obediencia a la Torá y a los caminos de justicia por medio del Mashiach Yeshua. Todos los que hemos sido redimidos a través de la fe en Yeshua, en el verdadero Mesías judío, hemos hecho restitución, nos hemos vuelto a la Torá, estamos levantando el honor de Mashiach, levantando el honor de nuestro Padre y levantando el honor de la Torá entre las naciones. Luego en esta parashá encontramos el adulterio, la sotá y el celo del esposo por su pueblo. El ritual de la sotá, la mujer que es sospechosa de adulterio, que lo vemos en Bamidbar, capítulo 5 del 11 al 31, es una sombra profética poderosa. ¿Qué representa? Israel es la esposa, Elohim es el esposo celoso. Israel adulteró con ídolos, con costumbres de las naciones, con religiones falsas. Pero el esposo no la repudia de inmediato. Él investiga, él prueba, él disciplina y luego ofrece una copa, como la copa que se le da a la mujer sotá. ¿Y qué dijo Yeshua? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mashiach tomó sobre sí la copa de la infidelidad de Israel, para que su esposa pudiera ser restaurada. Y luego entramos a la otra conexión profética, el Nazir, el Nazariato, la separación radical para Adonai. El Nazir, que lo conseguimos en Bamidbar capítulo 6 del 1 al 21, representa a un hombre o una mujer que voluntariamente decide consagrarse. ¿Qué mayor Nazir que Yeshua, separado desde antes de nacer? ¿Qué enseñanza nos deja? Hoy se nos llama a un nazariato espiritual. Recordemos, Mashiach no fue un nazir, él era Yeshua mi Nazarat, Yeshua de Nazaret, él no era nazir, pero que él ha sido el mayor consagrado a la voluntad del Eterno. Y hoy se nos llama un nazariato espiritual, a apartarnos del mundo, del ego, del pecado. Dice Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente.
El remanente de Israel en los últimos días será un pueblo que vive como nazareos, separados, consagrados, fieles hasta el final, como lo dice Apocalipsis 14:4. Y luego entramos a la otra conexión profética, la bendición sacerdotal, la Birkat HaKohanim, el rostro de Elohim sobre su pueblo restaurado. Y la Birkat HaKohanim no es una fórmula, es un acto profético, es la voluntad de Elohim de restaurar a Israel con su rostro resplandeciendo sobre él. En el exilio el rostro estuvo oculto, en la redención el rostro brilla de nuevo. Dice Matillahu capítulo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y Yeshua, como sumo sacerdote celestial, es el canal a través del cual Elohim nos vuelve a mirar con agrado. Por último encontramos las ofrendas, un pueblo unido dedicando el altar. Las ofrendas de los príncipes de Israel, que conseguimos en el capítulo 7 de Bamidbar, representan la unidad del pueblo en torno al altar. Cada tribu participa, cada uno trae lo mismo, pero con su sello, su turno, su fidelidad. Así será el Israel redimido al final, todas las tribus restauradas, trayendo sus ofrendas de justicia, unidas bajo un solo rey. Mashiach dijo, muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Estamos en el umbral de Shavuot, el día que se recuerda la entrega de la Torá y el derramamiento del Espíritu. ¿Qué nos dice la Parashá Naso hoy? Nos llama primero a purificarnos, como esposa que se lava para encontrarse con su esposo. Segundo, a restituir, como hijos que vuelven al pacto con sinceridad. Tercero, a renunciar al adulterio espiritual y entregarnos de lleno al reino. Cuarto, a consagrarnos como nazirim, como nazareos, sin mezcla con el mundo. Quinto, a recibir la bendición, sabiendo que el rostro de Elohim está sobre su pueblo. Y sexto, unirnos en obediencia, como un solo Israel, consagrando el altar para la gloria del Altísimo. Yeshua está llamando a su pueblo. Levántate, Nazó, porque se acerca tu redención. Que en este último Shabbat de la cuenta del Omer, nos preparemos como novias sensatas, con las lámparas encendidas, aguardando la voz del esposo, que pronto vendrá. Amada familia, para todos, Hag Shavuot Sameach, que el Espíritu de Santidad nos llene, como en el principio, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, y para gloria de Elohim el Padre. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et Elohim ira, be'et mitzvotah shemor, kize kol ha'adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es todo el deber de todo hombre. Shalom ubrachot, paz y bendiciones, Shabbat Shalom y Hag Shavuot Sameach para todo el pueblo de Israel.